Un hombre que le debía al banco 12 millones de dólares. ¿Puedes imaginar esa cantidad, hermano? 12 millones, no de pesos, de dólares. A ver, los que son buenos en matemáticas, ¿cuántos serían pesos? Y los que saben en cuánto anda el dólar el día de hoy, serían como aproximadamente unos 24 millones de pesos. 24,000. ¿Cuántos serían, mis hermanos? Ustedes que son buenos para las matemáticas, ayúdenme. Yo traigo mi cifra, pero en millones. Un hombre le debía al banco 12 millones de dólares. O sea, una cantidad increíble. 204 millones. ¿Cuánto? 204 millones de pesos. Un montón de dinero. 204 millones de pesos. El banco un día lo llamó y le dijo: el plazo en el que tú tenías que pagar esta deuda ha llegado a su vencimiento, tienes que pagar, o de lo contrario, pues vas a ir a prisión. El hombre intentó conseguir el dinero, pero ¿qué creen, mis hermanos? Pues no lo consiguió. Mucho dinero, 12 millones de dólares. ¿De dónde consiguió esa cantidad? Era un hombre en quiebra, no pudo conseguir esta cantidad, así que el dueño del banco le dijo: pues voy a tener que remitirte a las autoridades. El hombre le rogó y le dijo: por favor, te pido, dame chance y yo te lo voy a pagar. Por favor, no quiero ir a prisión, no quiero ir a prisión. El banquero se llenó de compasión y dijo: está bien, ¿sabes qué? Ya no debes nada. Ok, voy a empezar el trámite para que tu cuenta esté en ceros, ya no le vas a deber nada al banco. Ok, me he compadecido de ti. El hombre salió contento del banco, mis hermanos, contento. Si le habían perdonado 12 millones de dólares. Y mientras iba en el camino a su casa, se encontró con uno de sus extrabajadores. Ya tenía rato que no lo veía. Ya va ese canijo que lo llama: ¡ey, ven para acá! ¿Qué onda con mi dinero que me debes? Este otro hombre le debía 20 dólares. ¿Cuánto es en pesos? Como 400 pesos aproximadamente, por ahí, ¿no? 20 dólares. Él debía 12 millones de dólares que le perdonaron. Estaba en trámite para que su cuenta estuviera en ceros. Y este otro hombre le debía 20 dólares. Le dijo: págame, ya tiene rato que... ¿Desde cuándo? No, por favor, dame chance, no puedo pagarte. No, lo siento. Te voy a echar a la policía porque no me has pagado. El hombre le echó a la policía al otro hombre. Cuando se enteraron aquellos que lo conocían, le dijeron al banquero: ¿qué crees? Que al que le perdonaste la deuda, acaba de echar a la policía a otro que le debía 20 dólares. El juez se enojó, el banquero se enojó y lo remitió a las autoridades y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné 12 millones de dólares, ¿no puedes perdonar 20 dólares? Esta historia, hermanos, yo creo que ya a ustedes les ha sonado familiar. La tenemos en Mateo, vayamos a Mateo. La tenemos en Mateo capítulo 18. No me la inventé yo, solo la actualicé. Mateo capítulo 18. De hecho, comenzábamos hoy leyendo Mateo 18. Vamos a leer más adelantito. Del versículo 23 al 29. Aquí está la historia que les acabo de contar. Mateo 18, del versículo 23 al 29. Dice así la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿A cuánto dijimos que era aproximadamente 10,000 talentos? Es aproximadamente a 12 millones de dólares. O sea, si traemos esta cuenta, esta cantidad a la actualidad, es aproximadamente 12 millones de dólares. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ¿cuándo iba a poder pagar esa cantidad? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, grábate bien esta palabrita, hermano, movido a misericordia, la vuelvo a repetir, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Dijimos que esto es aproximadamente la cantidad de $20. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, $12 millones, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Algunas cositas que quiero resaltar de esta parábola que cuenta nuestro Señor. Bueno, la cantidad, 10,000 talentos es igual, decíamos, a 12 millones de dólares, para que tengamos una idea, hermanos. Muchísimo dinero. En la antigüedad, hermanos, Judea, el territorio de Judea, pagaba de impuesto anual la cantidad de 600 talentos. O sea, la provincia de Judea, toda una localidad, pagaba de impuesto anual a Roma 600 talentos, es decir, $600,000. $600,000. ¿Cuánto tenía este hombre? 12 millones, no 12,000, 12 millones. Es decir, hermanos, que este hombre debía aproximadamente lo de 20 años de impuestos a Roma de Judea. O sea, como si Judea pagara durante 20 años sus impuestos. Era una cantidad, hermanos, o sea, increíble, inimaginable. No iba a poder juntar ese dinero en toda su vida. Debía una muy grande cantidad. Lo de 20 años de impuestos de Judea. Así que la cantidad a pagar era imposible. O sea, y creo que aquí nuestro Señor es lo que quiere dejar bien claro. La cantidad que debía este hombre era imposible de pagar. No podía pagarla. No iba a poder pagarla. Pero el rey, ¿qué hizo? Lo perdonó. Lo perdonó. Y mis hermanos, por supuesto que alguien tenía que pagar esa deuda. ¿Quién crees que tuvo que pagar esa deuda? Pues el rey. El rey tuvo que pagar esa deuda. Pero este hombre, cuando encontró a su consiervo que le debía la cantidad, ¿cuánto dijimos? De $20. $20, no lo perdonó. Y lo entregó a los verdugos. Esta expresión, los verdugos, hermanos, nos habla de que lo entregó a la cárcel. Pero no pensemos en la cárcel moderna como hoy en día. La cárcel en la antigüedad era un lugar donde eran forzados a trabajar diariamente, si es posible, día y noche, trabajos forzados. Y si no querían o si andaban flojeando, los castigaban, los golpeaban, los torturaban. Así que este hombre entrega a su consiervo al castigo y a la tortura hasta que pagara su deuda. Cuando el rey se entera de esto, dice: siervo malvado, ¿cómo es posible que pudiste hacer esto con el que te debía tan solo $20?
Y entonces el rey lo entrega a los verdugos. Llévenselo. Estaba en proceso su perdón de su deuda, pero ¿saben qué? Detengan todo. Que lo manden a la cárcel, que trabaje diariamente, castíguenlo, tortúrenlo hasta que pague. ¿Cuánto iba a pagar, hermanos? Nunca. O sea, fue condenado de por vida a trabajos forzados, todo por no perdonar a su consiervo. Es increíble, hermanos, a mí me causa, me sorprendo cuando les marcan o dan la sentencia a cierto criminal y lo sentencian a 5 cadenas perpetuas. ¿Saben lo que significa eso? Que nunca va a salir, o sea, sería igual si le dan una cadena perpetua. Mi hermanos, ¿qué nos quiere enseñar nuestro Señor con esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza de nuestro Señor con esta parábola? Mis hermanos, no se me olvidó que estamos viendo las bienaventuranzas. Así que vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y veamos nuestra quinta bienaventuranza. No, si pensaban, ay, hermano, creo que se me olvidó que estábamos con las bienaventuranzas. No se me olvidó. Mateo capítulo 5, versículo 7. Nuestra quinta bienaventuranza. Ya hemos visto la 1, la 2, la 3, la 4. Vamos con la quinta. Dice nuestro Señor en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vuelvo a leer la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿No encaja a la perfección la parábola de los 2 deudores con la quinta bienaventuranza? Aquel hombre que no tuvo misericordia de su consiervo, no alcanzó misericordia. Podríamos leer nuestra bienaventuranza de la siguiente manera: 1000 veces felices. Recuerdan que hemos dicho que bienaventurado es 1000 veces feliz. 1000 veces feliz los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Déjame leértelo en la Nueva Biblia al Día. Dice así: dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Vuelvo a leer, Nueva Biblia al Día. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Veamos, hermanos, qué significa la palabra misericordia, ya que ¿recuerdan cuando estábamos leyendo nuestra historia de los 2 deudores? Dije, y el hombre movido a misericordia, les dije, hermanos, quédense con esta palabrita, misericordia, porque nuestra quinta bienaventuranza habla de misericordia. ¿Qué significa misericordia? En griego, hermanos, la palabra misericordia es una palabrita en griego que se pronuncia más o menos así: elemón, así como si dijeran filemón, pero sin la F. Y lemón o el lemón, como si dijera el limón, no el limón, el limón. Significa compasivo, pero esta compasión, cuando hablamos de misericordia, es una compasión activa. Es decir, mis hermanos, que la palabra misericordia significa compasión en acción. ¿Qué significa misericordia? Compasión en acción. Sí, porque es fácil decir, ay, sí, yo sí me compadezco de la gente. Ajá, pero ¿qué haces al respecto? Misericordia es compasión en acción. Compasión en acción. Vayamos a un ejemplo bíblico para que podamos entender lo que significa la palabra misericordia. Y quiero invitarte, hermano, que vayamos al Evangelio de Lucas. Ahora movámonos al Evangelio de Lucas sin perder Mateo 5. Evangelio de Lucas capítulo 10, una historia también muy conocida, o una parábola muy conocida. Lucas capítulo 10, versículo 30.
Lucas capítulo 10, versículo 30. Es la historia o la parábola del buen samaritano. Vamos a leer desde el versículo 30. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense aquí otra vez, ¿fue movido a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Ven? Compasión en acción. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta a nuestro Señor: ¿quién pues de estos 3? Voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 hermanos hizo misericordia? ¿Quién tuvo compasión con acción? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién tuvo misericordia? ¿Quién usó o quién tuvo compasión con acción? Y es que, hermanos, notemos algunas cositas en nuestra historia. Dice que un hombre descendía de Jerusalén. Hermanos, Jerusalén es un monte, así que el templo de Jerusalén se encuentra en la punta de un monte. Probablemente este hombre venía del templo, venía quizás de ofrecer sacrificio. Sin duda que era un judío devoto, un judío, vamos a llamarle correcto, un judío honorable, venía del templo. Imagínate, hermanos, venía del templo. ¿Qué le pasó regreso a su casa? Venía del templo, de ofrecer sacrificio a Dios, de decirle: Señor, perdóname mis pecados. ¿Qué le pasó? Lo asaltaron. Híjoles, hermanos. ¿Cuántas veces pensamos, y aquí déjame aterrizar un poquito, cuántas veces pensamos que por cumplir ciertas cositas que nuestra religión nos demanda, ya tenemos la protección de Dios, ¿no? Señor, yo fui al templo, ¿por qué me pasó esto, Señor? Señor, si yo oro en las mañanas, ¿por qué chocó la combi? ¿Por qué me asaltaron? Y pensamos en cierta forma que ciertas actividades de nuestra fe nos protegen de la aflicción, mis hermanos, que Jesús dijo: en el mundo, ¿recuerdas? En el mundo tendrán aflicción. O sea, mientras estén en el mundo, algún día te asaltarán, algún día chocarás, algún día te enfermarás. Dios nos libre, ¿verdad? Pero, hermanos, estamos propensos a todo eso. Este hombre venía del templo, ¿y qué le pasó? Lo asaltaron. Y no solamente lo asaltaron al pobre, lo golpearon, lo despojaron de sus ganancias, de lo que tenía, que yo creo ya no era mucho, porque yo creo que lo ofrendó todo, pienso. Y se lo quitaron los ladrones y lo dejaron medio muerto, tirado en el suelo. Venía del templo. Así que, mi hermano, no te sientas mal, ni le reclames al Señor. Cuando después de cumplir con nuestros deberes cristianos, y repito, cuando después de cumplir con nuestros deberes cristianos nos pasa alguna aflicción, hermanos, estamos propensos a eso mientras estemos en este mundo. Y fue lo que le pasó a este pobre judío. Venía de regreso del templo. ¿O acaso no? A veces, mis hermanos, hasta parece que cuando más buscas de Dios, cuando más te acercas a Él, más cosas te pasan. ¿No lo has notado tú? ¿No lo has notado? Más luchas te vienen, más se te ponen en contra. Sales a la calle y te tropiezas y te caes. Sales a la calle y ya te gritaron, te movieron la cara, te torcieron la boca, te robaron, se te cayó el monedero. Y dices: pero pues si estoy buscando de Dios, por eso. Porque la lucha empieza aún más
Este hombre quedó moribundo, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Y entonces dice que también, versículo 31, que descendió el sacerdote. ¿De dónde descendió, hermanos? Ya, cambiemos la palabra sacerdote por pastor. Descendió el pastor. ¿De dónde venía? Pues de la iglesia también, de predicar, de ser misericordiosos. Y cuando vio al pobre hombre tirado junto al camino, ¿qué hizo? Se le olvidó la prédica que él mismo había dado. Cuando descendió un sacerdote por aquel camino, también venía del templo bien gozoso. Ay, hoy estuvo el culto bien bueno. Pero cuando vio al pobre hombre, aquel que vio en la iglesia, yo creo dijo, creo que es el que estaba allá hasta enfrente. ¿Quién sabe qué le pasó? Vámonos. Viéndole, fíjate, hermano, la expresión viéndole, es decir, que sí lo vio. Esta palabrita viéndole, hermanos, es que lo examinó, volteó y lo miró y dijo, está todo golpeado. Probablemente este hombre tuvo hasta lástima de este judío. ¿Pero qué hizo? Pasó de largo. No, para meterme en broncas, no, mejor me voy. Ya a ver quién lo ayuda. El pastor se pasó de largo, lo ignoró, se le olvidó el sermón. Pero después del versículo 32, asimismo un levita, y aquí cambiemos el levita por un músico. Perdón, hermanos músicos. Asimismo pasó el músico, el que acababa de cantar, que Dios es bueno y misericordioso. Llegando cerca de aquel lugar, fíjense la misma acción, y viéndole, también lo observó. Y yo creo como vio que el pastor se fue de largo, dijo, pues yo también. Total. Viéndole pasó de largo, también se fue. Probablemente también tuvo lástima de este hombre. Dijo, ay, pobrecillo. Si es el que estaba hasta enfrente bien gozoso, es el que cantaba más duro. Pues ni modo, le tocó. Versículo 33. Pero un samaritano, hermano, ¿sabes quién era un samaritano? Si quieres cambiemos de aquí, de samaritano, a un incrédulo, un mundano, como le decimos, ¿no? Los mundanos. Alguien que ni tenía el Señor. Lo peor, es más, imagínate la peor persona de la sociedad. Porque en ese concepto tenían los judíos a los samaritanos. O sea, si los judíos veían con malos ojos a alguien, ¿sabes a quién era? A un samaritano. Les decían perros. Esos son perros, no son ni humanos, son perros. La razón porque era cierto sector de los judíos, hermanos, que cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia unos y otros a Siria, los judíos más pobres los dejaron en Jerusalén, en el pueblo de Israel, los dejaron, dijeron, esos ahí déjalos, esos no hay problema, no son amenaza, llevémonos a los príncipes, a los fuertes, y a todos esos se los llevaron prisioneros a Babilonia y a Siria, y dejaron a la clase pobre, a los enfermos, desválidos, esos no son amenaza, fácilmente los sometemos. Pues esos judíos, al estar ahí solos, comenzaron a mezclarse con otras razas no judías, y de ellos, hermanos, surgieron los samaritanos, que eran como judíos mezclados, no eran de sangre pura, y los judíos aborrecían esto, dicen, no, se mezclaron, ¿cómo es posible? Que se juntaron con otros, no, con los paganos, así que dicen, son perros. Pues este hombre no querido, no amado, ¿qué hizo? Pero un samaritano que iba de camino, o sea, ni siquiera venía del templo. Fíjate cómo cambia Jesús la expresión. El sacerdote, el levita, el judío que fue golpeado y asaltado, dice que descendían de Jerusalén, descendían. Este no descendía, este iba de camino. No, o sea, a lo mejor iba por ahí, pues es dominguito, vámonos a ver el fútbol, vámonos a ver, ay no, la iglesia, ¿qué iglesia ni qué nada? Vámonos a entretener un rato. Pero cuando vio a este hombre, ¿qué dice? Vino cerca de él, no solamente le vio, se acercó. Yo creo medio lo movió, ni se mueve. Y viéndole,
fue movido a misericordia. ¿Qué tuvo, hermanos? Compasión en acción. Fue movido a misericordia. Y versículo 34. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que era el medicamento de la antigüedad. Aceite y vino. ¿Recuerdas el Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite. Cuando había alguna herida, se le untaba aceite para que la piel no se rasgara, para que la piel no se abriera y para que hubiera cierta sensación de bienestar en la piel. Ungió a este hombre con aceite y vino. ¿Para qué el vino? Para cualquier infección o cualquier cosa que ahí le pudiera estorbar más tarde. Así que le dio medicamento. Y poniéndole en su cabalgadura, no sé por qué me cuesta trabajo pronunciar cabalgadura, y poniéndole en su cabalgadura, o sea, lo subió a su caballito, a su burrito, a lo que traía, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, hermanos, todo lo que hizo. Lo curó, lo vendó, lo subió a su carro, vamos a llamarle de una manera moderna, lo subió a su carro todo ensangrentado. ¿Tú harías eso, hermano? Lo cargó, lo puso ahí en el copiloto, le puso el cinturón y lo llevó al hospital, lo llevó al mesón y ahí se quedó en sala de espera, esperando a ver qué decían, como si fuera un familiar. Y conste, hermanos, conste que ¿a quién estaba ayudando? ¿A quién estaba ayudando el samaritano? A un judío, a quien no lo quería. O sea, no estaba ayudando a un amigo, no estaba ayudando a un familiar, no estaba ayudando a un hermano, no estaba ayudando a un enemigo. Estaba ayudando a un enemigo. Y él lo sabía porque fácilmente se reconocía. Decía, este canijo es un judío, pero está sufriendo. Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué misericordia tuvo este samaritano de este judío, hermanos, de este que era su enemigo, su enemigo. Hermano, ¿harías esto por un amigo? Que supieras que a tu amigo lo asaltaron y lo dejaron tirado ahí en la esquina, ¿saldrías a ayudarle? Yo creo que muchos de nosotros sí lo haríamos, ¿no? Dijéramos, pues, déjame ir a ver. ¿Lo harías por un familiar? ¿Lo harías por tu enemigo? Ese que incluso te quiere muerto y que, ¿qué crees que lo golpearon allá afuera? Y dijeras, qué bueno, la justicia de Dios. Él me quería muerto, mira. Fue lo que hizo este samaritano, hermanos. Este samaritano fue y ayudó a su enemigo, lo levantó, lo llevó al hospital, puso para sus medicamentos y todavía dijo, si gastas de más, dímelo, yo te lo pago. Misericordia, tuvo misericordia, compasión con acción. Hermano, ¿qué no acaso es eso lo que Dios a través de Cristo ha hecho con nosotros? ¿Qué no acaso es esto lo que Dios... Sí, porque si nosotros queremos ponernos a nivel de esta parábola, hermanos, créeme, nos vamos a sentir apenados. Yo me siento apenado. Yo digo, ¿quién sabe si yo estuviera dispuesto a hacer eso, Señor? Pero, hermanos, esto fue lo que hizo Dios a través de Cristo por nosotros. Éramos sus enemigos. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vean cómo esto fue exactamente, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios. Y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, así como el judío hermano, golpeado, asaltado,
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquel judío no se la buscó. Lo golpearon, lo asaltaron, era inocente. Pero nosotros, hermanos, si estamos muertos y si estuvimos muertos, fue por nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran... ¿Qué es Dios? ¿Rico en qué? Misericordia. Rico en misericordia, o sea, compasión en acción. Dios que tiene compasión en acción, y mucha, Él es rico en compasión en acción. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves, hermano, cómo esto que hizo el samaritano? No, mi hermano, no te quieras poner en la medida del samaritano, porque nos va a quedar muy grande el saco. Nos va a quedar grande el calzado y lo único que vamos a hacer es tropezarnos y caer. Hermanos, este samaritano representa, mis hermanos, lo que Dios en su infinito amor y misericordia hizo por nosotros. Éramos sus enemigos y aún así nos dio vida, nos resucitó, nos sentó al lado de Él, nos hizo coherederos con Él. Cuánta misericordia de parte de nuestro Dios. Hermanos, se supone que si tú y yo somos conscientes de cuánta misericordia Dios ha tenido para nosotros, ¿sabes cómo deberíamos de responder nosotros ante las necesidades de los demás? Pues con misericordia. Alguien que entiende cuánta misericordia Dios ha tenido por él, ¿sabes cómo debería responder ante la necesidad inclusive de su enemigo? Con misericordia. Con misericordia. Mi hermano, ¿cómo te ha tratado Dios? ¿Cómo te ha tratado Dios cuando le desobedeces? Y no me digas tú, mi hermano, que no has desobedecido a Dios. ¿Cómo te ha tratado Dios cuando le desobedeces, mi hermano? ¿Con misericordia? ¿O ha sido justo contigo y te ha castigado? Y te ha dado tu merecido, o nos ha dado nuestro merecido. ¿Cómo ha actuado Dios, mi hermano, contigo cuando desobedeces? ¿Cómo actúa Dios con nosotros cuando pecamos, mi hermano? Con misericordia. Hermanos, si estamos aquí hoy sentados, es porque Dios ha actuado con misericordia. Dios ha tenido compasión con acción para con nosotros. Nos ha perdonado, no nos paga según nuestros pecados. ¿Cómo te ha tratado Dios, mi hermano? ¿Cómo te ha tratado Dios? ¿Recuerdas cómo termina la parábola de los dos deudores? Vamos rápido, hermanos. Lucas, ya estoy terminando. Lucas capítulo 10. Vamos otra vez a Lucas para que veamos cómo termina Lucas. Lucas 10, 42. Te estoy preguntando, ¿cómo te ha tratado Dios, mi hermano, cuando le desobedeces? Lucas 10, 42. Perdón, Lucas 10, 37, no es 42, 37.
Él dijo, o sea, Jesús. Bueno, perdón, dijo el que le preguntó Jesús, el que usó de misericordia con él. Ahora sí. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Mi hermano, ¿cómo te ha tratado Dios cuando pecas? Ve mi hermano, y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo con aquel que ha pecado contra ti. Ve y haz tú lo mismo contra aquel que te ha ofendido. Ve y haz tú lo mismo contra aquel hermano que te aborrece. Trátalo como Dios te ha tratado a ti. Regresemos a Mateo capítulo 5 para terminar. Ya la lluviecita nos está aquí saludando. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, bienaventurados los que tienen compasión en acción, no solo lástima, sino que ponen en acción esa compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O te leo por último la Nueva Biblia al Día, que ya te leía. Mateo 5:7 dice en la traducción Biblia al Día: dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración. Oh Señor,